Las matemáticas. Las matemáticas están presentes más de lo que creemos, quizás no nos damos cuenta de manera obvia, pero si prestamos un poco más de atención, podemos observar que cada objeto que nos rodea está formado por formas, es decir, la geometría, donde podemos encontrar las matemáticas en forma de figuras geométricas. Por ejemplo, en las rieles del tren. Las matemáticas en las rieles del tren están en las rectas paralelas, que son rectas que nunca se intersecan, por lo tanto no forman ángulos, y es por eso que se asemejan a las rieles del tren, y siempre tienen la misma distancia de separación una del otro. Las matemáticas también están presentes para medir o denominar el ancho de las vías, donde se mide entre caras internas tomando como punto de referencia el ubicado entre 10 milímetros y 15 milímetros por debajo de la cara superior del carril. Los edificios. En los edificios la matemática se encuentra en la geometría, pues expresa la belleza y armonía en el uso de la simetría. En la construcción de edificios se utiliza un software diseñado específicamente para este motivo, que implica derivadas, integrales y sistema de ecuaciones. Algunos edificios también usan las llamadas curvas parabólica e hiperbólica, que son un conjunto de curvas como la elipse, la parábola y la hipérbole, que estas les dan un toque de modernidad y diseño único. Edificio del SRI. Esta edificación de principios del siglo XX se considera con gran estilo neoclásico y influencia ecléctica. En este edificio las matemáticas están presentes en sus arcos representativos, también líneas simétricas y paralelas, y en sus ventanas con balcones pronunciados de forma rectangular. Para encontrar el área rectangular de sus balcones aplicamos la siguiente fórmula. Área es igual a base por altura, donde la base le di un valor de 2 metros y su altura de 1 metro. Reemplazando en la fórmula quedaría como resultado 2 metros. También sacando el perímetro, que es base más altura, daría como resultado 6 metros. Colegio Maldonado Centro. El Colegio Pedro Vicente Maldonado es un edificio soberbio y monumental. Está compuesto por diferentes figuras geométricas como semicírculos, rectángulos en sus ventanas y grandes arcos. Se mencionó, el colegio posee semicírculos en sus puertas. Es por ello que se debe encontrar el área aplicando la fórmula, que es área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, donde reemplazando por estos valores supuestos, donde el radio le dio un valor de 1 metro, es igual a 1.57 metros. También, para encontrar el área y el perímetro de sus ventanas, reemplazamos en la fórmula área es igual a base por altura, donde la base le dio un supuesto de 1 metro y la altura de 2 metros. Calculando el resultado sería 2 metros, y su perímetro con la fórmula perímetro es igual a base más altura sería de 6 metros. Municipio de Riobamba. Las matemáticas en este edificio se encuentran en su infraestructura, con sus puertas donde existen arcos y sus líneas perpendiculares, sus ventanas grandes y rectangulares, terminando en punta en forma triangular, en el medio con un círculo. Para conocer el área del triángulo que está en la punta se aplica la fórmula área es igual a base por altura sobre 2, donde la base le dio un valor de 3 metros y su altura de 2 metros. Haciendo el reemplazo quedaría como resultado 3 metros. Al igual, para sacar su perímetro sería con la fórmula de perímetro es igual a lado más base. Para el lado le dio un valor de 1 metro, entonces quedaría como resultado 5 metros. En el medio de este triángulo encontramos un círculo. Para sacar el área del mismo se aplica la fórmula área es igual a pi por radio al cuadrado, donde el radio le dio un valor de 0.50 centímetros. Pero también existe otra fórmula, que es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 cuando no se conoce el valor del radio. Aplicando cualquiera de estas dos fórmulas da como resultado 0,79 centímetros. Museo de Riobamba. El Museo de Riobamba es donde la geometría se refleja, ya sea de manera externa como interna, en sus puertas o entradas, así como en sus ventanas y líneas perpendiculares con decorados en sus ventanas. En su interior, el hecho de que sea un edificio de historia, la matemática también se encuentra en sus escaleras. En sus ventanas, para encontrar el área rectangular se aplica la fórmula base por altura, donde la base tiene un valor supuesto de 1.5 metros y su altura de 3 metros. Como resultado, reemplazando en la fórmula, sería 4.5 metros. Para encontrar el igual su perímetro, se aplica la fórmula perímetro es igual a lado más base, que sería, al reemplazar, da igual a 9 metros. La parte de arriba de las ventanas en forma externa se encuentra decorado en forma triangular. Para calcular el área se da como fórmula base por altura sobre 2,
En este caso la base sería de 1.5 metros y su altura de 2 metros. Sería igual a 1.5 metros reemplazando en la fórmula. Y su perímetro sería lado más base, donde el lado da un valor de 1 metro, reemplazando daría como resultado 3,5 metros. En la parte interna del museo también se encuentran escaleras, que aparte de aplicar el área y el perímetro, se puede también aplicar el teorema de Pitágoras, ya que en la forma de las escaleras es un triángulo rectángulo. Este teorema es: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado, y este sirve para conocer la hipotenusa como cualquiera de los dos catetos. Iglesia Loma de Quito, también llamada Iglesia San Antonio de Padua, posee una arquitectura espectacular y por ende el uso de las matemáticas también se encuentra presente, como sus columnas donde forman 3 naves o cúpulas. La cúpula en la parte superior es un semicírculo, donde el radio que le di aproximadamente es de 2 metros. Entonces, reemplazando en la fórmula de área es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2, daría como resultado 6,28 metros. Veredas desde el municipio hasta el Parque Sucre. Las matemáticas se encuentran representadas en estas figuras geométricas, en sí desde la formación de las veredas, que son tiras largas rectangulares cortadas o separadas por cuadros. En el medio de estos cuadros existen otros cuadros formando un marco de rectángulos y dentro 2 rombos de distinto tamaño. La primera área calculada es del cuadrado. Área es igual al lado al cuadrado. El supuesto que le di es de 1 metro, entonces el resultado sería 1 metro. Para calcular su perímetro es la suma de todos sus lados, que sería 4 metros. Al mismo tiempo, el cuadrado está formado por una serie de rectángulos. Para calcular el área de cada rectángulo se aplica la fórmula base por altura. Los valores supuestos son: para la base 20 centímetros y para la altura 10 centímetros. Reemplazando en la fórmula quedaría 200 centímetros. Para calcular el perímetro también sería la aplicación de la fórmula altura más base, como resultado daría 60 centímetros. Dentro de este cuadrado está formado por 2 rombos de distinto tamaño. Para calcular el área es diagonal mayor por diagonal menor sobre 2. En el primer rombo serían los supuestos de diagonal mayor 30 centímetros por diagonal menor, que es 15 centímetros dividido para 2, daría 225 centímetros. Y para el segundo rombo sería 80 centímetros por 60 centímetros sobre 2, sería 2400 centímetros. Chorizo que expende la ibérica. La matemática en el chorizo está desde el momento de su elaboración, pues para esto se necesita la medición de ingredientes. Esto se lo hace mediante la utilización de operaciones matemáticas. También al momento de empacar o distribuir el producto, en cada funda se debe utilizar las matemáticas para calcular la cantidad. Cuando se va a exhibir el producto, se les coloca en forma de espiral. Ahí se observan las figuras geométricas.